en Tito capítulo 2 y vamos nuevamente a leer los versículos del 1 al 5. ¿Ya lo tienen? Bien, entonces conmigo. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vamos ahora. Padre, te damos infinitas gracias en esta mañana, porque nos permites una vez más estar reunidos como iglesia, dispuestos a seguir estudiando esta tu palabra. Pedimos, de verdad, que nos ayudes a entenderla y a practicarla específicamente, como dice tu misma palabra, mas él no sea solamente oidor, sino hacedor. Permite que nosotros, Señor, podamos ser personas que se reconozcan por tratar, por lo menos, de cumplir tu palabra, de hacer lo que ella manda. Y rogamos para que podamos cada día tener el privilegio y el deseo también de compartir con otros aquello que tú nos has permitido conocer. Gracias damos por tu misericordia y amor. Gracias, Señor, por lo que haces con nosotros y seguirás haciendo cada día de nuestra vida. Permite que hoy podamos estar muy atentos a esta tu palabra y a ponerla por obra en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la semana pasada veíamos al final del versículo 4 que las ancianas tienen, o las mujeres adultas, tienen una labor muy importante dentro del cristianismo, y es enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y también a sus hijos. ¿Sí? Pero recuerde que no se trata solamente de aquellas mujeres que ya tienen canas, aquellas mujeres que ya tienen más de 80, ni nada de esas cosas. Cuando se habla de las mujeres ancianas, cuando usted se compara con sus hijos, ¿cómo se ve? Es un anciano. Y es su labor, como anciano del hogar, enseñarle a sus hijos que amen a sus maridos o a sus mujeres y que amen también a sus hijos. Pero hablábamos la semana pasada de lo importante que es no solamente decir te amo, porque tristemente a veces solo decirlo no demuestra nada. Ese te amo se muestra con acciones. ¿Sí? Cuando usted le está enseñando a sus hijos un comportamiento adecuado, cuando usted le está enseñando a sus hijos que deben obedecer lo que dice la palabra de Dios, usted está siendo un ejemplo. Pero recuerde que no se trata solamente de decirlo, sino de aplicarlo primero. De nada sirve que usted le diga, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, de una persona con un cigarrillo en la boca que le está diciendo a su hijo, cuidadito, lo veo fumando. ¿Servirá eso de algo? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque no está dando ejemplo. Mientras que si usted le dice a su hijo o a su hija, no debes fumar, y lo dice con toda la convicción y con todo el ejemplo en su vida, ¿tendrá el hijo excusa para fumar? De ninguna manera. Lo mismo sucede con el cigarrillo, digo, con el trago y con cualquier otra cantidad de cosas. Entonces, en este orden de ideas, usted, mi hermana querida, y usted, mi hermano querido, porque recuerde que estamos aplicándolo a los dos, debemos tener
la convicción de enseñarle a nuestros hijos guiados por la palabra. Si usted le dice a su hijo, ¿no?, ¿por qué dice mentiras? Pero usted también las dice, no va a pasar nada. Nunca se va a convencer de que sea imprudente, que no agrada a Dios decir mentiras. Primero tengo que tener yo el convencimiento de que a Dios no le agrada que yo diga mentiras, para no decirlas y poder exigirle a mis hijos que no las digan tampoco. ¿Me hago entender? Ahora, en el versículo 5 empieza a mencionar otro tipo de características que deben ser enseñadas por las mujeres adultas. La primera, ser prudentes. El mundo hoy se reconoce por la imprudencia. Somos imprudentes en todos los aspectos habidos y por haber. En las conversaciones, en la forma de hacer las cosas. Nosotros le decimos a los niños, cuando los adultos están hablando, los niños se callan. Pero si otro adulto está hablando, usted se mete en la conversación y no pasa nada. Y ellos están viendo eso. Y yo le pregunto, ¿eso cómo se llama? Imprudencia. Pero ¿sabe? La prudencia no solamente es eso. La prudencia lleva consigo otras situaciones, y me puse a investigar un poco acerca de la prudencia, y dice que la prudencia es una virtud, en primer lugar. Es una virtud. ¿Y qué es una virtud? ¿Ah? ¿Qué consideran ustedes que sea una virtud? No. Una virtud es algo con lo que se nace. ¿Sí? Decían que Mozart era un virtuoso en la música. Nació con esto. ¿Sí? Decían que Picasso era un virtuoso en la pintura. Nació con eso. Así que la virtud es algo con lo que se nace. Y dice que la virtud, que la prudencia, es la virtud de actuar de forma justa. Pongan cuidado a eso. Virtud de actuar de forma justa, adecuada y con moderación. Algo interesante. Porque ni somos justos y muchas veces no nos comportamos de manera adecuada, ni tampoco somos moderados. Entonces le pregunto, ¿será que la prudencia, según este significado, es algo con lo que se nace o es algo que se adquiere? Según este significado, escuche bien, se la leo otra vez. Prudencia, virtud de actuar de forma justa, adecuada y con moderación. ¿Se nace o se adquiere? Pregúntense eso. Dice que también se entiende como una virtud de comunicarse con los demás por medio de un lenguaje claro, cauteloso y adecuado. Esa es la segunda definición que tiene el diccionario de la prudencia. Una vez más, se la leo. Se entiende como la virtud de comunicarse
con los demás por medio de un lenguaje claro, cauteloso y adecuado. Pero hay una tercera. Y dice, así como actuar respetando los sentimientos, la vida y las libertades de los demás. Tres significados de la misma palabra. Le pregunto, ¿a cuál de ellos se añade usted? ¿Ah? Retomémosla. Primera, actuar de forma justa, adecuada y con moderación. Esa es la primera. La segunda, comunicarse con los demás con un lenguaje claro, cauteloso y adecuado. Y la tercera, actuar respetando los sentimientos, la vida y las libertades de los demás. ¿Con cuál de ellas se identifica? Pienso que todas tres. Todas tres. Pienso yo. Ajá. Yo con la 2. Con la 2. Primera. Hay una cuarta. Hay una cuarta. Y dice, actuar con precaución para evitar posibles daños. Esta es la prudencia. ¿Cuál de esas es la prudencia para usted? 2 y 4. Déjeme decirle lo siguiente. Si miramos la situación, definitivamente tendríamos que decir, ninguno de nosotros tiene prudencia. Sí. Miremos la primera. ¿Usted se comporta de forma justa siempre? No. ¿Su comportamiento es adecuado siempre? No. No. ¿Y su comportamiento es moderado siempre? ¿Cierto que no? Miremos algunos aspectos en los cuales no somos ni justos, ni adecuados, ni moderados. Primero, no somos justos cuando tratamos a los demás de una forma diferente a como queremos que se nos trate a nosotros. ¿Sí o no? Usted quiere que todo el mundo lo trate bien, pero usted no trata bien a todo el mundo. Así que usted no es justo. Usted quiere que todos los demás se comporten adecuadamente, pero usted no se comporta adecuadamente y quiere que los demás digan que sí. ¿De qué forma nos comportamos inadecuadamente? Cuando somos mentirosos, pero no queremos que los demás digan mentiras. Es que usted me mintió, decimos. Pero cuando alguien le dice a usted que usted le mintió, usted dice, no, yo no. Y de pronto si lo reconoce dice, fue una mentirita piadosa. Sí, la vuelve pequeñita. ¿Ve? Y la moderación, ¿en qué forma no somos moderados? ¿Cuando estamos qué? Enojados. ¿Será solamente ahí que no somos moderados?
¿Sabe quiénes nos muestran mayor ejemplo de no ser moderados? Los pequeñitos. ¿Y sabe por qué? Porque usted lleva un tarro de helado a la casa. ¿Sí? No se lo van a comer en un día. Y ellos no tienen ningún conflicto en comérselo todo el mismo día. ¿Ah? Los grandes también, sí. Sobre todo aquellos que les encanta el helado. ¿Sí? Porque hay adultos a los que ya como que... O los dulces como que ya pasan a un segundo plano. Pero si es algo que a usted le agrada, usted le dará y le dará hasta que lo acabe. Pero después no le da tentación. ¿Por qué? Porque perdemos la moderación. No nos comportamos de la manera correcta. Se supone que lo moderado es como para quedar satisfecho. Y ni siquiera es eso una manera, porque hasta en el almuerzo se ve. Si la comida quedó muy rica, usted repite. Y después está diciendo, ay, estoy que me exploto. ¿Sí? Pero me disgusto, dice. ¿Ve? No somos moderados ni siquiera en el comer. Ni siquiera en el comer. Porque si fuéramos moderados en el comer, comeríamos todo lo que nos sirvan. ¿Sí o no? Pero, ¿qué es lo que la mayoría de faltos de moderación hace? Esto no me gusta, esto no lo quiero, esto sabe feo, solo quiero esto. Y ahí usted no está mostrando moderación. ¿Me hago entender? Una persona moderada es lo que me sirvieron. Ay, y gracias Señor porque lo proveíste. Pero somos tan descarados que decimos gracias Señor por los alimentos que proveíste y apenas termina de orar empieza a separar. Entonces, ¿para qué dio gracias? Si se supone que todo lo que le pusieron en el plato, usted lo agradeció. Entonces, no tiene moderación. ¿Me hago entender? Entonces, la primera queda rajada. Segunda, comunicarse con los demás con un lenguaje claro. ¿Somos claros siempre cuando hablamos? No. Si no fuera claro, se ahorraría muchos problemas. ¿Cierto? ¿Por qué no somos claros? Porque creen que es conveniente no ser claro. Entonces, cuando la novia o la muchacha le dice al muchacho, no podemos ser novios, es que mis papás no me dejan, o cosas como esas, cuando lo correcto sería decirle, no me gustas. Eso sería lo correcto. Sencillamente no darle ocasión al muchacho para que sea religión. Sí. Lo correcto sería decirle, no, no me gustas. Y ya. Pero entonces empiezan con el jueguito, bueno, pues voy a pensarlo. Y el otro ahí, esperando a ver qué le dicen. Y pasan los días y luego pasan los Rodríguez y nada. Nada. Y él otra vez le manda la cartica, estoy esperando la respuesta. No, todavía no he definido nada. Cuando lo correcto sería decirle de una vez, no, ¿sabes qué?
No. Como dicen por ahí, te agradezco, pero no. La canción. Entonces, no tenemos un lenguaje claro. Y solamente hablando de eso, porque tenemos muchas otras actividades que desarrollamos diariamente y no somos claros. Por ejemplo, usted que trabaja en una oficina, necesitamos que venga mañana domingo y se quede acá todo el día. ¿Y usted qué dice? Bueno, pues tocará. En eso le doy gracias a Dios, pastor, que las dos entrevistas que he presentado, es lo primero que he podido aclarar. Me dijeron que pues me preguntaron cuál era mi experiencia, eso. Entonces me dijeron, ¿pero tiene algún inconveniente? Le dije, sí, no puedo trabajar los domingos. Entonces me dijeron, ¿por qué? Le dije, porque yo soy cristiana y es el día del Señor. Entonces le doy gracias a Dios que hasta en eso el Señor me ha ayudado, porque antes me quedaba callada. Cuando uno se queda callado le da ocasión a la persona que piense. Entonces ella llegó y me dijo, el problema es que aquí son turnos rotativos y le tocaría trabajar el domingo. Le dije, entonces te agradezco mucho, no me sirve. ¿Ah? Amén, así es. Pero yo no me puedo poner en ese plan de decir, bueno, pues yo miraré ahí lo que me pidan, yo hago. No. Y eso lo he aprendido a través de las situaciones que he vivido, es por eso. Porque uno no es claro, cuando uno le pregunta, pues uno tiene la libertad de decir. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque no somos claros. ¿Sí? Ni siquiera con nosotros mismos. Porque si yo estuviera claro conmigo mismo, diría, no, de ninguna manera. Cuando me dicen, ¿tiene algún inconveniente para trabajar los fines de semana, festivos, puentes, todo eso? Sí, sí tengo algún inconveniente. Yo debería decirlo, sí, tengo inconveniente. ¿Cuál? Que no trabajo esos días. Se supone que son días para descansar. En primer lugar. En segundo lugar, el día domingo no cuenten conmigo. Pero ¿por qué la gente hoy se va a trabajar el festivo y el domingo? La misión al dinero. Y sacrifican lo que realmente vale. ¿Por qué? Es que como lo pagan triple, entonces, ¿cómo no lo voy a hacer? ¿Ven? Así que no somos claros. ¡Cautelosos! ¿Qué es la cautela? ¿Han visto cuando allá yo me pongo a ver el gato cuando va a cazar? Él asume una posición que se queda quietecito y solo mueve la punta de la cola. Solo la punta de la cola mueve. Como el radar. Y es en un momento, en fracción de segundos, que ¡puf! Ataca. Pero en cuestión de segundos. Para eso hay que ser cauteloso. Y los felinos tienen esa característica. Aparte de eso, la cautela sirve en ellos para ocultarse. Ellos se ocultan de una manera que usted no los ve. Sabe que están ahí, pero no los ve. En el caso nuestro, ¿cómo será la cautela? Esperar antes de hablarlo y de actuar. Antes de hacer o decir cualquier cosa, deberíamos mirarlo muy bien. ¿Qué consecuencias puede traer si hago esto, o lo otro, o aquello? Generalmente, ¿qué hacemos? Hablamos y después pensamos. Solo lo que el instinto nos dice que hagamos, porque somos así.
Usted sencillamente va a decir algo y no se mide. Después que dice, ¿por qué dije esto? ¿O por qué hice esto otro? Así que tampoco somos cautelosos. Y nuestro vocabulario, nuestro lenguaje es adecuado. ¿Se acuerdan lo que les decía hace unos días atrás de permitir que en su casa los niños lleguen hablándole así? Uy, pero si pilla. No, usted no tiene que permitir ese tipo de cosas dentro de la casa, porque eso no es adecuado. El Señor no nos hizo hablando de esa manera a ninguno. A ninguno. Pero desafortunadamente hemos permitido que ese tipo de comportamientos se metan en nuestra vida y ya lo vemos como algo natural. Pero no solamente es ese tipo de vocabulario, sino cuando usted de pronto es una persona que acostumbra a estar diciendo groserías. O que acostumbra a hablar de doble sentido, que todo lo que dice está siempre con algo más oculto. Cuando su forma de hablar es una forma morbosa. Todo eso es algo que no es adecuado. ¿Y todo por qué? Porque se olvida lo que la palabra del Señor dice. De toda palabra necia que salga de vuestra boca, daréis cuenta. Si yo tengo eso claro, de mi boca no van a salir palabras necias. Y es necio estar diciéndole a otro que es bruto, que es bobo, que es tonto. Eso es necio. Y es necio tratarme a mí mismo como bobo, tonto o bruto. Porque usted no es eso. Todo eso hay que quitarlo de nosotros para tener un comportamiento, un hablar adecuado. ¿Ha notado que hay personas con las que no vale la pena charlar? Porque todo lo que dicen no edifica para nada. Porque nunca dicen algo que valga la pena. Y yo le pregunto, ¿usted es así? ¿Usted es una persona que cuando habla edifica o destruye? ¿Se acuerda lo que hablábamos la vez pasada del siempre? Es que siempre hace lo que no. Siempre bota el jugo. Siempre bota la comida. Siempre, siempre, siempre. Cuando no es siempre. Y eso también es inadecuado. Todo eso hay que mejorar. Vamos a la tercera. Ya van 2 descabezadas. La tercera. Actuar respetando los sentimientos. Somos especialistas en eso, ¿cierto? Entre más le duela, mejor. Entre más mal lo haga sentir o la haga sentir, mejor. No nos importan los sentimientos. No nos importan. ¿Han visto esas parejas que están en discusión y entonces ella, por hacerle sentir más mal, habla con otros sabiendo que a él le molesta? O viceversa. ¿Sí? No importan los sentimientos. No estamos teniendo en cuenta, por ejemplo, perdóneme aquí mi querida esposa, que ella me dice a mí, no me gusta que me asuste, pero a mí me encanta asustarla. ¿Sí? Aunque ya lo he dejado de lado, ¿cierto? Ya no tanto. Ya no es tanto.
Y ya no tanto como antes, porque antes sí buscaba la manera de pegarle su susto a cualquier momento, pero ahorita ya no. ¿Por qué? Porque estoy, y no porque ella me haya amenazado ni nada de eso, sino porque digo, pues si a ella no le gusta, ¿por qué la voy a asustar? ¿Ve? Todo ese tipo de cosas yo tengo que tenerlas presentes. Yo sé que a ella no le gusta que le haga cosquillas, entonces no le hago cosquillas, aunque a veces por ahí se me zapa la mano y trato, pero ella de una vez me dice, ¡ay! Bueno, ya está bien. Ojo, ella no ruge, no es que nada de eso, sino que me hace ver que no le gusta, ya, listo, no hay más problema con eso. Y es algo que nosotros necesitamos tener en cuenta el sentimiento, lo que a la otra persona le causa lo que yo voy a hacer o decir. La otra, la vida. Respetamos la vida, ¿cierto? ¿Cómo no respetamos la vida? Anoche estábamos viendo esa película Noé y veíamos una escena que me llamó mucho la atención. Uno de los hijos de Noé está así en un campo y hay unas flores muy bonitas. Y él mira a Noé a ver si lo estaba vigilando o algo. No, estaba ocupado en otra cosa. Y se manda de una vez a arrancar la flor. Cuando la arranca, Noé de una vez le dice, ¿qué haces? No, pensé que podía arrancarla. Y Noé le dice, ven acá. ¿Ves todas las flores que están ahí? Es en la planta donde se ven bonitas. Si tú las quitas de ahí, estás haciéndole daño a la planta y estás haciéndole daño a la flor. ¿Por qué? Porque Dios utiliza esas flores para que el viento haga el proceso de polinización de tal manera que tengamos frutos después. Y recuerda que solo tomamos lo que necesitamos. Se parece a nosotros, ¿cierto? Nosotros somos especialistas en tomar solo lo que necesitamos. En estos días estábamos ahí en el Cafán, en el Éxito con mi esposa, haciendo una fila y habían una bandeja llena de albóndigas. Estaban dando muestras gratis de albóndigas. Entonces, pues yo cogí una, me la comí y le llevé una a mi esposa. Bien. Pero veíamos a otros que cogían 3, 4 albóndigas aquí. ¿Qué nos muestra eso? Que no estaban degustando, estaban comiendo. Es lo que dice Pablo en torno a la cena del Señor también. ¿Recuerda que Pablo dice, cuando vamos a tener la cena, entonces uno tiene hambre y manda la mano a comer, y el otro tiene sed y hágale? No, eso tienen sus casas, vayan y coman allá, eso es una muestra gratis. Y es solamente para que usted pruebe. Pero de una vez empieza, no le faltó sino la bolsa para llevarle al tío, al abuelo, al primo. Bueno, no respetamos la vida tampoco. Se cayó. Ya. Y la última, las libertades de los demás. Dice la Constitución y los derechos humanos que su libertad termina donde empiezan las de los demás. Eso dice la Constitución, ¿cierto? Pero nosotros siempre queremos
saltarnos las libertades del otro, pero que nadie se meta con las mías. ¿Sí o no? Y eso sí es un problema serio. Entonces, descabezadas esas tres, ninguna de las tres somos capaces de tomarlas. La cuarta, actuar con precaución para evitar posibles daños. Esa debería ser la característica del creyente. ¿Cómo podemos tener eso presente según las Escrituras? Actuar con precaución para evitar posibles daños. ¿Hay algún texto bíblico que pueda afianzar esto? A ver, ¿cuál? Sí, sirve. ¿Hay otros? Decirle te amo a tu prójimo como a ti mismo. Si yo trato a mi prójimo como a mí mismo, no lo voy a ni a maltratar ni a hacerle nada que no. No voy a buscar hacerle daño. También dice que lo que no deseamos para nosotros, no deseamos para los demás. El mal que no deseamos para nosotros, no deseamos para los demás. No es no desearlo, el mal que no deseemos para nosotros no se lo hagamos a los demás. Pero dice el Señor, y todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo como para el Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, esa es la que tiene fundamentación bíblica. Y esa es la que nosotros deberíamos procurar tener todo el tiempo. Estar pidiéndole, Señor, yo quiero evitar hacerle daño a los demás. Yo no quiero hacerle daño a mi hermano, yo no quiero hacerle daño a mi vecino, yo no quiero hacerle daño a nadie. Ese es el amor. Ahí es donde se constituye realmente el amor. El amor. Ahora traigámoslo aquí al pasaje que estamos leyendo. A ser prudentes. Y note que Pablo dice que la prudencia es algo que se... ¿Qué dice Pablo ahí? ¿Se enseña? Se enseña. ¿Se da cuenta? ¿A quién le está diciendo que lo enseñe? A las ancianas, Presentándole A las mujeres adultas. ¿Sí? Ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, palabra sana, irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Se acuerdan ustedes cuando dice algunos padres a sus hijos, cuidadito me doy cuenta que te has dejado pegarte otro? ¿Cierto? Porque hay padres que le dicen eso a sus hijos. Usted no se me va a dejar de nadie. Recuerdo ahora una señora, ya cuando yo estaba niño, pues saben que a veces uno de niño busca pleito, ¿no? Y pelea con sus amiguitos y ese cuento. Y recuerdo a esta señora que cuando se formaba el pleito, llegaba y se paraba en una montañita de tierra que había con un látigo en la mano. Y le decía al hijo, si te dejas, luego te doy yo. ¿Qué tal? Y le daba de verdad. Porque era un pelado flaco, que todo el mundo le pegaba. Entonces, después llegaba, ella se lo llevaba para la casa de una oreja y allá en la casa le terminaba de dar también.
Eso es lo que muchas veces se enseña, en lugar de enseñar prudencia. ¿Sí? En lugar de enseñarle al hijo a pelear, ¿qué es lo que hay que enseñarle? A evitar las peleas. Eso es lo que se debe enseñar. Evitar las peleas. Evita la... ¿Ven? Pero, desafortunadamente, no se caracterizan hoy las mujeres adultas ni los hombres adultos por enseñar prudencia. Y necesitamos urgentemente que ese comportamiento vuelva a ser algo importante en nosotros. ¿Sí? Por eso cuando Pablo le dice que las ancianas enseñen a ser prudentes, se supone, según lo que nos ha enseñado la vida, es que a la medida que los años van pasando nosotros nos vamos haciendo más sabios, ¿cierto? En teoría debería ser así, pero muchas veces en lugar de ser más sabios somos más imprudentes, somos más tercos, somos más impetuosos, más alzados. El viernes sucedió algo interesante en la casa. Ustedes saben que la perrita tiene, apenas se abre la puerta, ya tiene el deseo de salir y, bueno, mi esposa le abrió la puerta, la perrita salió, cerró la puerta y en ese momentico se escucha una algarabía afuera. Una señora venía con un perrote grandote y el mugre ese a pegarle a la pequeñita. La señora ni siquiera tenía el collar en la mano, sino tenía el collar en la mano, pero el perro no estaba amarrado. Se supone que los perros grandes deben ser sacados con collar y bozal. Una señora mucho más bajita que yo. Entonces salgo yo a ver qué es lo que está pasando, y pues como veo al perro que le está pegando a Muñeca, pues mi reacción fue irle a dar un patadón para que la soltara. Pero la señora de una vez se metió con el látigo en la mano y ¡cuidadito! Y eso parecía que le fuera a dar un patatús ahí. ¿Y por qué era? Yo simplemente la miré y le dije, ¿y voy a dejar que su perro venga y mate a mi perrita? Y otra vez me repitió, ¡cuidadito! Pero yo ya pensaba, ¿qué hora está esa señora ahí? Porque era una cosa impresionante la forma en la que se transformó. Yo me entré, mi esposa me dijo, ven, éntrate ya. Bueno, ¿La perrita la entraron? sí, pues ya se entró. Pero lo interesante, yo no sé si mi esposa lo alcanzó a ver, de la esquina venía otra corriendo, gritando, ¡no me pegues! Ni siquiera lo había tocado. Yo ni siquiera lo toqué. Simplemente hice la amague. Pero, ¿a qué voy? Que en lugar de ser prudentes, somos imprudentes. Lo prudente es, la norma establece que usted, si tiene un perro grande, debe cargarlo cuando salga con él a la calle con bozal y collar. Eso dice la norma. ¿Quedó muy herida la muñeca? No, pues ella está viejita y todo, pero se defiende alguito. Porque le decía a mi hijo que en este momento Muñeca tiene como 70 y pico de años. Ya está, según los años perro, sí, como ellos. ya está como en 70 y pico. Y ella ya se le nota aquí la barbita, la tiene toda blanca y ya está muequita. Pero la cuestión es
De todas maneras, la imprudencia, porque es que la perra está en mi casa, está fuera de mi casa y ahí ella no le está haciendo daño a nadie. Si yo voy a pasar con un animal más grande, debo cumplir la norma. Debo cumplir la norma. Pero como desafortunadamente todo el mundo cree que las normas son para los demás, no para mí. Y eso pasa también en la vida cristiana. ¿Sí? Creemos que los demás son los que deben hacer las cosas, pero yo no. Hermanas y hermanos, el Señor nos manda a usted y a mí a enseñar prudencia. ¿Pero de dónde sacamos la prudencia? ¿Usted no le enseñó prudencia al señor a que viera de poner bozadito ya el perro para sacarlo? No, pues con esa actitud de la señora yo, ¿qué podía hacer? Estaba esperando a que cayera ahí de un patatú, porque la verdad, la forma en la que estaba me dejó... De verdad que sí, porque ustedes le hubieran visto la cara, estaba en una condición totalmente transformada. De todas maneras, ¿de dónde sacamos nosotros la prudencia? De la palabra. De aquí debemos sacarlo. Y es algo a lo que debemos ponerle mucho cuidado, hermanos. ¿Será que la palabra nos enseña a ser prudentes? Sí. Recuérdenme algunos versículos, a ver. Dice que, o sea, si yo hablo groserías, la palabra me dice a mí que pensar siempre lo bueno, eso, entonces eso va a refrenar mi lengua y no voy a hablar groserías. Porque ahí dice esto pensar. Ese está en Timoteo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Muy bien. Y también el de Lucas 6, que dice que no juzguéis, no será juzgado, donde dice que en la abundancia del corazón abre la boca, también el mismo versículo 6. ¿Se da cuenta? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sí? ¿Cuál otro se acuerda? Lucas 9:23, ¿se acuerdan qué dice? Ese nunca lo han podido aprender. Muy bien, Claudia. Y decía a todos. A ver, sigan. ¿Qué es negarse a sí mismo? Ser prudente. ¿Ven? Toda la prudencia la encontramos en las Escrituras. Y vemos al Señor que nunca se comportó de manera imprudente. ¿O ustedes encuentran alguna imprudencia del Señor? Déjenme decirle, no, ninguna. Él siempre se comportó de una manera prudente. Y es para darnos ejemplo. Los discípulos tuvieron que aprenderlo. Pedro era muy imprudente. Siempre se dejaba llevar por sus sentimientos, por sus emociones. Fue el que llegó diciendo: Señor, por allá hay uno que están hablando de ti sin que sean tus discípulos. ¿Quieres que los mandemos a callar? Cuando cortó la oreja de impulsivo. Era imprudente. Y siguió siendo imprudente después, porque vemos cuando Pablo tiene que jalar de las orejas allá en Gálatas, cuando le dice: lo reprendí duramente.
porque su comportamiento no era prudente, no era adecuado. Se comporta con los judíos como judío cuando están los judíos, pero cuando ellos no están se porta como gentil y come con ellos como si nada. Y dice Pablo, su comportamiento era de condenar. Pablo tenía su genio, pero su genio era basado en la palabra. Hermano, si usted le da mal genio, que sea por las Escrituras, porque alguien va en contra de lo que Dios está haciendo. De lo contrario, ¿de qué sirve el mal genio? Para nada. De nada sirve. Para perjudicar yo no lo diría. Exactamente. Ahora, miren esto, que sean prudentes. No les está diciendo que quieran ser o que busquen ser. Es una orden. En otras palabras, hermano y hermana querida, usted y yo no tenemos forma de zafarnos de esto. Debemos ser prudentes. Debemos. No es que intentemos, sino seamos prudentes. Pero noten que estamos hablando de pronto de las imprudencias que se cometen para afuera. ¿Será que dentro de la iglesia se cometen imprudencias? ¿Se es imprudente dentro de la iglesia? Sí, muchas veces. En la forma en la que se dicen las cosas, en la forma en la que se actúa con los hermanos, porque a veces no estamos tratando a los hermanos como hermanos, sino como enemigos. Y de pronto vemos en los hermanos la oportunidad de sacar provecho. ¿Sí? Eso es comportarse de una manera imprudente. Mirad cómo se le saca provecho a los hermanos. No. Por el contrario, las Escrituras nos dicen, en cuanto a honra, ¿qué dice? En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Se está refiriendo a nosotros como creyentes. Pero generalmente, ¿a quiénes son los que nosotros queremos honrar? A los que me convienen a mí, no a los hermanos de la iglesia. ¿Ve? Por esa razón dice que sean. Y hermanas queridas, ustedes adultas, para enseñar a otros que sean prudentes, ¿qué tiene que pasar con ustedes? Ser ustedes mismas prudentes. ¿Sí? Así que tenemos una tarea ardua que hacer en torno a la prudencia. Una tarea bastante complicada, porque es que los que vienen detrás de nosotros tal vez se hayan acostumbrado a ver en nosotros una cantidad de imprudencias, una cantidad de comportamientos que no muestran para nada que somos prudentes. Y es pertinente que le podamos decir al Señor, enséñame a ser prudente, para poder de esa manera enseñarle prudencia a mis hijos y ellos se la enseñen a sus hijos. ¿Se acuerda cuando allá en el Antiguo Testamento el Señor le dijo a Moisés, estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué? ¿A quién se las repetirá? A los hijos y a los hijos de tus hijos.
La repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Se da cuenta? Y hoy, ¿qué vemos? Nada en ese sentido. Porque si nosotros, bueno, a excepción de algunos, si nosotros somos claros, miramos hacia atrás y muchos de nuestros abuelos nunca nos enseñaron la palabra de Dios. Nunca. Ni nuestros abuelos, ni nuestros padres. Entonces de pronto nosotros decimos, pues como a mí nadie me enseñó, entonces yo tampoco le enseño a nadie. ¿Será eso correcto? No es correcto, no es correcto. Por el contrario, nosotros necesitamos cortar esa línea de ignorancia de las Escrituras y empezar a enseñar de manera correcta lo que la palabra del Señor manda. La palabra porque no la sabían. ¿Sí? Es probable. Si uno no sabe nada de nada, ¿Y quiénes son los responsables de eso? Los padres y los abuelos de ellos. ¿Y quiénes de ellos? Los demás atrás. ¿Ve? Entonces, no podemos seguir en esa cadena de desinformación en torno a las Escrituras. Por el contrario, nosotros debemos pedirle al Señor que nos ayude cada día a enseñar a los demás a hacer lo que la palabra manda. De tal forma que las generaciones que nos siguen a nosotros digan, yo recuerdo que mi papá, yo recuerdo que mi abuela me enseñaban esto y esto y esto. ¿Ve? En torno a las Escrituras. Para que suceda lo que sucede con Timoteo. ¿Se acuerda? ¿Qué dice? Trayendo a memoria la fe no fingida, que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y en la cual estoy seguro en ti también está. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Entonces sí podemos cortar con esa cadena de desinformación y decir, seamos diferentes. Recuerde también lo que la palabra nos manda. Dice el Señor que Él ha venido a hacer de nosotros un pueblo santo, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. Y dice que nosotros debemos dejar todo lo que era del mundo para comportarnos como Dios quiere que lo hagamos. Eso es lo que debemos buscar. Pero tristemente hoy estamos viendo, en lugar de eso, cómo más y más el mundo se mete a la iglesia y es más importante imitar al mundo que imitar la palabra del Señor. Que imitar al Señor. ¿Por qué? Porque creemos que lo que el mundo ofrece es más atractivo. Y nos pasa entonces exactamente lo mismo que le pasó a Eva. Y vio Eva que el árbol era bueno para comer. ¿Qué fue lo que pasó con la iglesia hace años atrás? Que vio que era bueno tener una cantidad de instrumentos dentro de la iglesia. Que vio que era bueno ponerle luces y convertirla en una discoteca. Que vio que era bueno que las mujeres empezaran a ser libres también, entre comillas, según la libertad que ellos hablan. ¿Me hago entender? Y dejaron meter eso a la iglesia. De tal forma que hoy, cuando uno enseña lo que la Escritura dice, ay no, pero usted está pasado de moda. Eso es muy radical. No, usted está muy chapado a la antigua. Le dicen a uno. Cuando la Escritura dice, ¿cuándo va a pasar esta palabra?
cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dice el Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿a qué jugar? Espero que empecemos a jugar de aquí en adelante a buscar la prudencia. A decirle, Señor, quita de mí la imprudencia. Quita de mí aquello que hago que te desagrada y ayúdame a enseñarle a otros a ser prudentes. Vamos a orar. Oh Dios, te damos gracias porque nos permite darnos cuenta a través de tu palabra cuán imprudentes hemos sido. Porque tú quieres que seamos imitadores tuyos, así como dice tu palabra, sed imitadores de Dios como hijos amados. Y sí somos esos hijos amados, pero tristemente hemos preferido imitar las cosas que el mundo hace. Y eso nos convierte en imprudentes. Queremos pedirte, Señor, que nos limpies, nos ayudes cada día a buscar la manera de que la prudencia sea nuestra amiga, de que la prudencia sea nuestro comportamiento diario, que no la veamos como algo inalcanzable para nosotros, sino que lo veamos como algo que tú has dejado para que nosotros hagamos. Ayúdanos, te lo rogamos, de tal forma que podamos cada día agradarte a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te lo pedimos en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.